bueno, les había hecho una invitación para el miércoles pasado, sé que algunos fueron, otros no pudieron. Les dejé el enlace en donde se publica el manual de comunicación política y lo pueden descargar en forma gratuita, ¿sí? Así que, bueno, va a ser de utilidad ahora, en las próximas cátedras, y también como para empezar a entender una de las ramas de nuestra carrera, que es ser consultor político. Así que ahí les dejé en el chat para cuando tengan tiempo y no haya parciales ni, ni finales. Bueno, nos quedan dos cosas. Ay, a ver. Aquí está. Bueno, justamente, Viviana, vamos a tratar de coordinar. Nos queda el próximo parcial. Nosotros vamos a ver hoy un panorama general de lo último, como para poder cerrar algunas cosas de conclusión a los textos que venimos. Lo voy a tratar de hacer lo más corto posible. Sí les voy a pedir que, como la preparé casi esquemáticamente para darle los conceptos fundamentales y ustedes los tengan presentes, yo no grabo las clases, pero si alguno la quiere grabar, pero si alguno quiere escribir, quizás muchos es una cuestión de repaso, pero que puedan tener presente por allí estas últimas cuestiones. Igual voy a intentar dejarles al final del día un cuadro medio comparativo, sobre todo de la cuestión de teoría política, de los últimos textos que venimos viendo, como para que ustedes tengan referencia a la hora de poder rendir. El parcial tiene hasta hoy una modalidad presencial. Todavía no confirmé el aula porque todavía faltaba que me dijeran si es que teníamos el espacio suficiente. Entonces, a ver si nos podemos poner de acuerdo, porque me interesa también que ustedes lo puedan hacer, no que no lleguen. Y a estas alturas quizás, si hubiéramos tenido más días de poder repasar, se podrían haber organizado de alguna manera mejor, y lo entiendo. Les propongo que lo hagamos virtual, si les parece, al parcial y al recuperatorio. Entonces, el que quiera rendir el miércoles lo va a poder hacer virtual. A menos que alguno me diga, no, profe, vamos al presencial, y haya varias voces, volvemos a la presencialidad. Pero este primer parcial que nos queda, les propongo que lo hagamos en forma virtual, ¿sí? Es un documento que se abre, ¿sí? Desde la primera hora de la comisión 1, o sea, a las 8, y cierra a última hora de la comisión 2, o sea, a las 17 horas. En ese lapso, desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas, ustedes van a tener que desarrollar. Va a ser un múltiple choice en donde ustedes puedan y deban seleccionar la respuesta correcta, ¿sí? Y automáticamente se le proporciona la nota. Sin embargo, no es la primera vez que lo hago, entonces también les digo que los múltiples choice que hacemos desde la cátedra tienen que ver con todo el programa, ¿sí? Si bien ustedes van a tener un tiempo suficiente para realizarlo, ¿sí? Al cuestionario lo van a poder revisar. Generalmente a los cuestionarios los hago con un tiempo de 40 minutos para que lo puedan solucionar, y con la posibilidad de volver a revisarlo una vez, o sea, de realizarlo 2 veces, si lo quisieran mejorar. Y la nota que queda es la que
la mayor que hayan ustedes sí, puntuado. Ahora, sí les digo, es un cuestionario de 15 preguntas que va sobre toda lo que vimos, ¿sí? Entonces, es más cómodo porque lo realizamos en la casa, es más cómodo porque tenemos un tiempo prudencial, porque tenemos las herramientas a mano. Lo mismo lo iba a hacer en forma presencial. De todas maneras, en forma presencial, la idea era que ustedes armen en grupos las respuestas y puedan hacerlo desde la construcción conjunta, pero la virtualidad tiene estas cuestiones, ¿sí? Que si no nos hemos preparado, tampoco lo vamos a poder hacer en 30 minutos o 40 minutos. Si no hay objeción, lo dejamos en forma virtual. El miércoles que viene se toma el parcial desde las 8 de la mañana hasta las 17. ¿Sí? Ustedes tienen 40 minutos para desarrollar el cuestionario y lo pueden hacer hasta 2 veces. ¿Sí? Bien. Puesto esto, les digo, el próximo miércoles, que estaba dispuesto el recuperatorio, apenas ustedes rindan, también termina el tiempo y yo voy a saber, porque se clasifica en forma automática, quiénes aprobaron y quiénes no. Alguno quizás no pudo entrar, tuvo algún inconveniente, pudo haber estado ausente. El recuperatorio se hace virtual y se hace el próximo miércoles. Lo que sí, yo voy a utilizar el miércoles que viene para poder dar un encuentro y poder avanzar sobre algunas temáticas que nos van a quedar colgadas para este eje número 2, ¿sí? Para que no sigamos perdiendo los encuentros. Aun cuando, de la misma manera que se tomó el parcial virtual, aquellos que tengan que recuperar lo deban hacer. Eso sí les comunico. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe, sí se entendió. Sí, profe. Pero entonces lo que veamos ese miércoles no va a entrar dentro del... No, lo que vemos hasta ahora. Hasta hoy. Que lo que vamos a hacer hoy es hacer todo un recuento de la bibliografía, sobre todo la teoría política que estamos viendo, cerrar un capítulo y dejar el proceso histórico hasta frente al desarrollo de la Primera Guerra Mundial. O sea, hasta casi 1914 aproximadamente. Nos va a quedar desde 1914 hacia la Segunda Guerra Mundial, con todos los acontecimientos, que eso sí lo vamos a ver el miércoles que viene, no porque rinde, no vamos a tener encuentro y ustedes desarrollan el parcial. El próximo miércoles, que sería el recuperatorio. ¿Está bien? En los horarios habituales, en el encuentro habitual. Sí, profe. Bien, ¿alguna pregunta? Si el cuestionario, profe, va a tener opciones para desarrollar. No. No lo que es más fácil y más difícil. Porque tienen que, de acuerdo a las clases, a la bibliografía y a los foros, encontrar la respuesta posible o la respuesta correcta. Las opciones tenemos en el múltiple opción, tenemos más de una opción afirmativa o En solamente. algunas sí. En algunas sí tienen más de una opción. En algunas sí. Profe, ¿tenemos posibilidades de volver, estamos avanzando con el cuestionario, de volver a las preguntas anteriores? No tienen posibilidad de volver a la pregunta anterior, sí tienen posibilidad de volver a realizar
el parcial, una vez más. Bueno, eso también les digo que lo organizo de tal manera que cuando abren a la segunda vez se ordena en forma aleatoria. Entonces, la 1 ya no va a ser la 1, la 2 no va a ser la 2, pero si es que estudiaron, igual lo van a poder desarrollar. No es que cambian las preguntas, sino el orden sí se cambia. Buen día, profe. Sí. ¿Es por formulario de Google o por la plataforma de un curso? Es un múltiple choice que tenemos para nosotros organizar los parciales de esta modalidad dentro del aula virtual, como herramienta bien, de la plataforma. Bien. Claro. Bueno. Bien. ¿Alguna pregunta más? Entonces, profe, una vez que terminamos el parcial, automáticamente nos dice la nota. Así es. Saben que para promocionar necesitan un 7, para regularizar necesitan un 4. Bueno. Bueno, comenzamos entonces este recuento general próximo. Nosotros vamos a ver entonces esta etapa que nos queda desde 1890 a 1914 en el contexto general de lo histórico, y también dentro de este contexto vamos a ordenar los textos o las ideas sobre la teoría política de Kant, de Hegel y también de Marx, que les había dejado, ¿sí? Les había descolgado la bibliografía de Manifiesto Comunista de Marx. Pero también, si alguno ingresó de hace media hora hasta acá, van a ver que tienen también 2 bibliografías más, que se las voy a explicar ahora, que en el mejor de los casos la pueden leer, y ojalá que sí, para el miércoles que viene y mucho más para el próximo, porque es lo que nos va a dejar a nosotros la teoría que necesitamos para poder entender todo el proceso histórico después de 1914, pero les dejé 2 textos. Uno de Hipólite, que es Introducción a la Filosofía de la Historia de Hegel, y el de Marcuse, que es Razón y Revolución, ¿sí? Que completan, a mi entender, son 2 títulos que completan quizás poder entender ese pensamiento alemán, ¿sí? Que nos lleva a, en definitiva, sobre todo a entender lo que nos va a dejar el Manifiesto Comunista. La idea es que podamos entender de raíz estos quiebres desde las ideas y desde la teoría, acompañados del proceso histórico, y que nos va a permitir analizar lo que es Primera y Segunda Guerra Mundial, con todos los cambios que devienen desde allí. ¿Alguno vio la bibliografía? ¿Entró al aula virtual? No. Bueno, no importa. Recuerden, otra de las cosas que sí también va a quedar abierto el foro número 3, ¿sí? Que se abre la semana que viene, que es el cierre de el eje número 2, que tiene que ver con lo que vemos hoy. Bueno, comenzamos. Vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible y conciso y concreto, para que no demoremos mucho tiempo. Cualquier cosa pueden participar, saben que es más nutritivo, se nutre más la clase y el encuentro con la participación. Bueno, en el contexto general decimos que entre 1890 y 1914, el mundo va a vivir una intensa transformación política, ¿sí? También económica y social. En realidad va a ser una época que va a estar muy marcada. Dimos algunas características cuando cerrábamos la clase anterior, especialmente por el imperialismo,
por la carrera armamentista que sí va a detonar toda la serie justamente en la cuestión del imperialismo, y las alianzas que van a empezar a realizarse entre las potencias europeas particularmente, ¿sí? Y que es lo que va a culminar en la crisis internacional que luego va a desembocar en esa Primera Guerra Mundial que se da desde 1914 hacia 1918. Bien, entonces decimos que es toda una cuestión que se va a centrar particularmente en lo que es Europa, que va a ser considerado hasta ese momento el centro del poder mundial, ¿sí? Y decíamos, una de las características es el imperialismo y la expansión colonial que Europa va a desarrollar. ¿Con quiénes? Con las grandes potencias europeas, a saber, el Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, también Italia, que se van a lanzar definitivamente a la conquista de África y Asia. ¿En busca de qué? En busca de materias primas y de aperturas de nuevos mercados, ¿sí? Son como características que también las veíamos con esta explosión de la segunda revolución industrial. Dentro del imperialismo tenemos algunas cuestiones en particular que van a ir determinando esta forma. La primera va a ser la Conferencia de Berlín, que se da entre 1884 y 1885, ¿sí? Esta conferencia, que se da entre las potencias y los países de Europa, va a regular la repartición de África particularmente, pero a su vez, si bien va a ser un punto de partida que va a regular y resguardar lo que va a ser el imperialismo en África, va a promover tensiones que van a continuar porque las potencias van a buscar el control de los territorios y sobre todo de los más estratégicos, y estas tensiones justamente se van a dar por el manejo o por la ocupación especialmente de Marruecos y el Congo, que son dos lugares que van a sufrir grandes tensiones en base a lo que es la Conferencia de Berlín. ¿Qué va a pasar en este momento, por ejemplo, con el Reino Unido? Nosotros decíamos en las clases anteriores que venía desarrollando toda una cuestión de avance y de llevar quizás el mando dentro de lo que eran los procesos de revolución industrial. En este momento se va a consolidar particularmente, ¿sí?, con el dominio casi mundial, ¿sí? Porque llevaba justamente las ventajas comparativas a los otros países sobre todo ese proceso de industrialización. Al punto que va a ser denominada, el Reino Unido va a ser denominado el imperio donde nunca se pone el sol. Esta es una frase que hacia el siglo XV, por ejemplo, sí se le daba a España, también en ese contexto de desarrollo que era salir a buscar nuevas tierras a otros continentes, y en este momento, ya a fines del siglo XIX, se denomina con esta frase a lo que es el Reino Unido. Mientras sí también vamos a decir que Alemania e Italia, que van a empezar esa unificación, ¿sí?, van a intentar por todos sus medios competir para poder avanzar sobre todo en lo que es el espacio colonial, sobre todo en lo que es los territorios que se disponían. África particularmente y Asia también. Bueno, yo les decía, ¿no?, que una cuestión era el imperialismo y otra cosa era el sistema de alianzas que se van a empezar a dar en ese contexto. Bueno, justamente, ¿no es cierto?, tras la caída de lo que va a ser, no lo vamos a explicar ahora para no demorar, pero sí, tras la caída de lo que va a ser el Estado de Bismarck en Alemania en 1890,
Alemania va a abandonar esa política de equilibrio que venía sosteniendo, ¿no?, desde Bismarck, y va a comenzar una política mucho más agresiva. Al punto de que justamente van a empezar estas situaciones de alianzas estratégicas que van a dividir el escenario político. Una va a ser la Triple Alianza, que se va a empezar a conformar hacia 1882, ¿sí?, y que va a unir a Alemania, a Austria-Hungría y a Italia, que son partes de esta Triple Alianza. Pero por otra parte, también se va a conformar el bloque del Triple Entente, ¿sí? Y en el Triple Entente van a estar Francia, Reino Unido y Rusia. Estas dos grandes bloques de alianzas van a crear un equilibrio inestable, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier conflicto que se diera sobre la conformación de estos grandes bloques, ya se podía presentir la tensión en escala y la posibilidad del desarrollo de un conflicto global. Hubo conflictos. Y es menester por ahí decir, sí, que hubo estas crisis o conflictos internacionales que se desarrollaron. Entre ellas podemos nombrar algunas, como la crisis de Marruecos hacia 1905, 1911, en donde Alemania va a tratar de desafiar la influencia francesa en el norte de África, o la misma guerra de los Balcanes, que se va a dar entre 1912 y 1913, en donde los pueblos del sudeste europeo se van a enfrentar al Imperio Otomano, debilitando la región y tensando esas relaciones, sobre todo entre Austria, Hungría, Rusia y Serbia, ¿sí? Y bueno, otro de los conflictos, como sí les decía, puede ser la carrera armamentista que se desarrollaba a la par del desarrollo imperialista, en donde las potencias europeas van a aumentar sus ejércitos, sus flotas, y van a ir preparando justamente el terreno para ese gran conflicto bélico que sí va a ser la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, ahora vamos a ver qué pasaba con cada uno de estos países, ¿sí? Hablábamos del contexto general, hablábamos de las alianzas que se van a ir desarrollando. Ahora vamos a hablar de algunas características, para no entrar hacia adentro mucho, pero sí recalcar algunas características de las potencias del mundo en ese momento. De Alemania y del Imperio Austrohúngaro, vamos a decir que estaba bajo el mando de Guillermo II, ¿sí? Alemania va a buscar un lugar dominante en el mundo, como lo veníamos diciendo, va a impulsar su industria, va a impulsar su marina, para poder ponerse al nivel quizás de el Reino Unido, de Gran Bretaña, pero van a ser como ejes particulares. En cuanto al Imperio Austrohúngaro, en este momento se comienzan a visibilizar esta cuestión multiétnica que lo va a ir debilitando, en donde surgen movimientos nacionalistas, ¿sí? Internos, ¿sí?, del Imperio Austrohúngaro. Recordemos que es el momento en donde, especialmente, por ejemplo, entre los serbios, checos y eslavos del sur, va a haber cierta tensión que va a hacer surgir justamente este espíritu nacionalista, especialmente en el Imperio Austrohúngaro. Al punto que por allí muchos historiadores sí dicen que en este momento la región de los Balcanes, ¿sí?, va a ser considerada como el polvorín de Europa. ¿Por qué? Porque están al mando del día las rivalidades imperiales, sobre todo, pero también el surgimiento de estos nacionalismos que producen tensión. En cuanto a Rusia, lo que sí vamos a poder decir es que estaba gobernada por el zar Nicolás II,
que en ese momento se mantiene un régimen autocrático atrasado, podríamos decir, porque quizás si bien está asentado sobre una monarquía, decimos autocrático porque a este momento de la historia, en realidad podríamos determinarlo también a Rusia como una cuestión, una monarquía absolutista. Pero el mundo ya había avanzado a ciertas situaciones concretas y lo hablábamos nosotros, de apertura en el desarrollo y en la organización del gobierno y en la apertura democrática, que las tensiones también van a llegar a Rusia, y sobre todo en este momento. Pero para no determinarlo como una monarquía absolutista, aunque tenía muchos tintes como el tal, podemos decir que era un régimen autocrático en donde el zar sí estaba bajo su voluntad y su decisión, estaba todo lo que el gobierno y la toma de decisiones de Rusia. Sí va a haber dos hechos puntuales que van a quebrar en este momento este sistema de poder en Rusia. La primera va a ser la guerra ruso-japonesa, que se va a dar entre 1904 y 1905, y sobre todo la revolución de 1905, que son dos hechos que van a debilitar el poder de la Rusia zarista, ¿sí? Especialmente la Revolución Rusa de 1905, porque va a ser esta la que va a preparar el terreno hacia la Revolución de 1919. ¿Sí? Y ahora nos vamos a detener un poquito en lo que es la Revolución de 1905, porque para poder entender luego en la próxima clase cuáles son las secuencias o cuáles las características que hace en este momento a que el régimen zarista comience a debilitarse y a quebrarse. Profe, la revolución ruso-japonesa, ¿qué fecha lo había? 1904, 1905 es la guerra ruso-japonesa. Y que es uno de los hitos hacia afuera, pero tenemos hacia adentro del régimen zarista la revolución de 1905. Entonces, ¿qué vamos a decir sobre esto, sobre la revolución de 1905? Que va a ser un momento de grandes levantamientos masivos, de huelgas y protestas que se van a extender por todo el imperio ruso y que van a desafiar desde allí el poder autocrático absoluto que tenía Nicolás II. Si bien la revolución no va a llegar a derrocar la monarquía, sí va a obligar al zar a introducir reformas constitucionales y va a ser vista desde varias ópticas históricas como el ensayo general previo a las revoluciones de 1917 en adelante, que sí van a derrocar al régimen zarista, ¿sí? Entonces, para llegar a esa revolución de 1905 vamos a tener ciertas causas. La primera va a ser la derrota de la guerra ruso-japonesa, ¿sí? Que va a sufrir Rusia a manos de Japón, y que va a exponer no solamente la derrota de Rusia, sino la ineficiencia del régimen zarista y sobre todo la corrupción del mismo. Y esto va a sumar al descontento popular dentro de Rusia. Otras de las causas va a ser las condiciones económicas y sociales. Tenemos que entender que la Rusia de ese momento, gobernadas bajo este sistema, va a sostener una gran mayoría de la población en la pobreza. Si bien había empezado con ciertas líneas de industrialización, esas líneas concretas y muy reducidas de industrialización van a tener salarios muy bajos, largas jornadas laborales y realmente pésimas condiciones de vida, ¿sí? Mientras que también a la par
los campesinos, que van a quedar por fuera quizás de la línea de industrialización, van a sufrir realmente la miseria y la escasez, sobre todo de las tierras, ¿sí?, que en este momento se va a dar en Rusia. ¿Cuál va a ser la respuesta hasta este momento del régimen zarista? La negación de las libertades civiles, inclusive hasta las más básicas, ¿sí? Vamos a recordar quizás también que cualquier situación que quisiera rebelarse o salirse del contexto que estábamos contando, podía o era reprimida pensando que fuera una disidencia política, y era reprimida inclusive con la muerte. Era muy común para el régimen zarista poder disponer así. Y es lo que va a producir otras de las características que lleva a la Revolución de 1905, que es la organización de la oposición al régimen zarista. En lo político quizás sea esta la causa principal, pero que arrastra las otras que venimos diciendo. En donde diferentes grupos sociales, ¿sí?, desde intelectuales, desde la clase media, inclusive desde los mismos campesinos, van a empezar a exigir cambios políticos y sociales, y algunas escisiones políticas que van a empezar a surgir, van a empezar a ganar fuerza. Especialmente hablamos de los bolcheviques y de los mencheviques, ¿sí? Los bolcheviques y los mencheviques van a ser algunas facciones que surgen de lo que fuera el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, ¿sí? Pero van a estar cada uno con características particulares. Los mencheviques, que van a creer que la sociedad rusa podía o debía alcanzar el socialismo de manera gradual, ¿sí? Y los bolcheviques, que van a sostener que la sociedad rusa debía establecer el socialismo de manera inmediata. Esa van a ser quizás la característica más esencial que va a resaltar entre estas dos facciones, que van a empezar a ganar fuerza y adhesión desde lo popular. Hay acontecimientos claves, ¿sí?, que van a ir impulsando estas características dentro de lo que es la Rusia zarista. Algunas que podemos nombrar van a ser, por ejemplo, el Domingo Sangriento de enero de 1905, que es un evento que detona la revolución, ¿sí?, en donde hay una manifestación en realidad desarmada en este momento, ¿sí?, pero que va a estar liderada por Giorgio Gapón, que va a marchar al Palacio de San Petersburgo para entregar una petición al zar, y en su marcha va a encontrar adhesión de gran parte de la clase obrera particularmente, y las tropas zaristas van a abrir fuego contra la marcha, que en realidad era pacífica, y van a terminar obviamente con la vida de muchos de ellos, de cientos de personas, lo que va a producir quizás un descontento popular, pero la desconfianza y el descreimiento hacia el régimen zarista. A la par de lo que fuera esto, obviamente se van a producir huelgas y levantamientos, ¿sí?, de trabajadores, de estudiantes, de intelectuales, de campesinos también, que se van a ir uniendo a estas situaciones. Y esto va a producir lo que por ahí se conoce como el surgimiento de los soviets, ¿sí? ¿Qué van a hacer los soviets? Los soviets van a hacer, o sea, siguiendo todas estas cuestiones de acción popular,
estas cuestiones de protestas van a ir creciendo dentro de los mismos trabajadores y conformándose consejos que se van a denominar soviets. Estos se van a realizar en varias ciudades. ¿Para qué? Principalmente para coordinar las huelgas, para coordinar las manifestaciones, ¿sí? Y entre ellos el de San Petersburgo, que es la capital, el Soviet de San Petersburgo, se va a convertir realmente en un importante centro de poder porque va a ser quizás el más organizado y el más activo. Sí, bueno, obviamente, así como hablamos del surgimiento de los soviets, también vamos a nombrar que van los motines militares, van a ser también situaciones que van a estar a la orden del día. Al punto que en octubre de 1905 sí llega una huelga general, ¿sí? Que va a paralizar todo Rusia, obligando, es así, a ceder algunas cuestiones por parte del régimen zarista. Que es lo que denominamos la revolución de 1905, quizás el punto culmine de la revolución de 1905. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de la revolución de 1905? En principio, el manifiesto de octubre, ¿sí? Que Nicolás II va a emitir, en donde va a prometer una constitución, la concesión de libertades civiles, especialmente la de expresión y la de reunión, que estaban totalmente prohibidas, y la creación de una asamblea legislativa electa, ¿sí? Que es lo que se va a denominar la Duma estatal. La Duma se crea, se produce, pero lo que sí va a pasar es que el zar va a seguir controlando esta asamblea estatal. A su gusto y a su voluntad, en algunos momentos disolviéndola, en otros restringiéndole el poder, en otros imponiéndole las decisiones, y lo que se había comprometido en esas reformas profundas que el zar había prometido al pueblo, no se van a ir cumpliendo, o se van a cumplir en muy poca parte, ¿sí? Va a haber como consecuencia a algunas situaciones de tensión sobre el manifiesto de octubre, represión y de la disidencia. El régimen va a utilizar la violencia particularmente para poder reprimir, encarcelar e inclusive exiliar a los líderes revolucionarios, y muchos soviets, que es lo que habíamos visto anteriormente, que se habían creado dentro de la revolución de 1905, van a ser suprimidos unilateralmente por el zar. Entonces, ¿por qué nombramos la revolución de 1905? Porque va a ser un gran precedente para el 1917. Va a ser en 1905 en Rusia lo que va a poner al descubierto las debilidades del régimen zarista, va a demostrar la fuerza de movilización popular y, aunque es fallida porque el corto plazo en la que se da, luego lo consensuado o lo conseguido no se va a dar, sí van a dejar lo que la organización de los soviets, la posibilidad de la movilización, que van a ser elementos que van a abrir el camino para las revoluciones que luego van a derrocar al zar. Rusia va a tratar de recuperar ese prestigio internacional, no solamente por todo lo que pasaba y que afectaba quizás a la visión de las demás potencias, apoyando a los pueblos eslavos, ¿sí? Especialmente a los Balcanes, y particularmente a Serbia,
que es una de las cuestiones que vamos a ver como detonantes también de la Primera Guerra Mundial. Bueno, Rusia tenía un contexto particular. Vimos Alemania, Austro-Hungría, Rusia, Austro-Hungría, vemos Rusia, vamos a ver algunas características del Reino Unido. Dijimos que mantenía su hegemonía naval y comercial, que buscaba alianzas para, sobre todo, para contener a Alemania, que también dijimos que Alemania buscaba competir y ser igual o más que el Reino Unido, y va a encontrar estas alianzas con Francia y Rusia en primer momento. Sí también, y lo vimos quizás en las revoluciones, recordemos que el Reino Unido va a avanzar en grandes reformas sociales y políticas. Nosotros vimos el sufragio ampliado, las leyes laborales, que no van a tener los otros países, ¿sí? Que son características en esto. Características de Francia, por ejemplo, también las vamos a ver, ¿sí? Francia, que había quedado diezmada por Alemania desde 1870, va a buscar de ahora en más esa revancha contra Alemania, especialmente por la pérdida de dos grandes territorios, o sea, para Francia, como va a ser Alsacia y Lorena, lo que había sido la guerra franco-prusiana. En consecuencia, se va a aliar con Rusia, ¿sí? Luego se va a aliar con el Reino Unido, como decíamos, ¿sí? Conformando el Entente. Y para quizás cerrar, sí vamos a ver Italia, que si bien dijimos que va a conformar la Triple Alianza, va a tener ciertas tensiones con Austria-Hungría. ¿Por qué? Porque va a tener las aspiraciones naturales en lo que va a ser África, ¿sí? Al punto que va a invadir Libia y va a empezar a fortalecer su presencia colonial e imperialista en África. Quizás nos queda revisar por ahí algunas características de Estados Unidos, que la vamos a decir como bien rápida, porque la vamos a ver quizás con mayor detenimiento, pero para que podamos entender, Estados Unidos sí va a emerger como potencia mundial, y de hecho se va a quedar con algunos territorios luego de la guerra hispano-estadounidense. Hablamos de Filipinas, de Puerto Rico, de Guam, que es una de las islas, pero entendiendo esto, ¿no? Que desde este costado también Estados Unidos va a participar de lo que es el reparto del mundo ya en este momento. Es el momento en donde, lo vamos a ver con detenimiento más adelante, pero comienza a aplicarse la doctrina Monroe, que es América para los americanos, ¿sí? De esta manera va a empezar a intervenir en varios países latinoamericanos, ¿sí? Y a ejercer el poder del mismo. Bien, bueno, este es el gran panorama mundial, ¿sí? Que nos va a dejar frente a lo que es ese 1914, frente a lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. ¿De qué nos sirve este panorama mundial o el contexto general para poder entender entonces esos cambios históricos, ¿sí? Que luego con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que va el heredero del trono de Austria-Hungría en Sarajevo en 1914, va a ser el detonante inmediato para desatar el gran conflicto. Pero un conflicto que, como vimos, viene de décadas de rivalidad, de tensiones imperiales, de alianzas regidas con cierto, atadas con alambre, podríamos decir, con nacionalismos exaltados y que se van a ver frente a lo que es la Primera Guerra Mundial. Esto en el contexto histórico. Ahora vamos a pasar, para poder entender ese contexto, a la teoría política. Entonces, yo les decía,
En lo que es en la teoría política, sí tenemos, le sumaba yo a lo que es el manifiesto comunista, ¿sí? El texto de Hipólite, que habla sobre las ideas de Hegel, y uno más, que es el de Marcuse, que habla sobre razón y revolución. A este último se lo sumé, ahora lo vamos a ver rápidamente, porque nos va a ayudar, si bien el texto central es el de Marx, y Hegel, porque nos va a terminar de cerrar algunas ideas también de Kant, que lo vimos anteriormente, Marcuse nos va a ayudar a entender justamente cómo se van a ir enlazando todos estos pensamientos en el análisis del periodo de revolución y de la conformación de estos nuevos estados modernos y el entendimiento de estos procesos históricos que comienzan a ponerlo en crisis, ¿sí? Y cómo estos teóricos, ¿sí? Estos filósofos, repiensan la realidad, fundamentando, sobre todo en lo que es el manifiesto comunista, lo vemos enseguida, la posibilidad de el reconocimiento o no del Estado, el reconocimiento a las grandes tensiones históricas. Bueno, entonces, a ver, Hipólite nos va a dar ese estudio sobre Hegel, ¿sí? Sobre ese idealismo alemán, sobre todo, que surge y que fundamenta el pensamiento de esta época. Va a explicar particularmente cómo Hegel concibe la historia para la realización progresiva de la libertad, ¿sí? Y sobre esta dialéctica hegeliana que nosotros tenemos o entendemos desde la filosofía, que es la tesis, la antítesis y la síntesis, para Hegel, llevado estas patas de la filosofía en su dialéctica, a la teoría política lo vamos a ver asentados en cultura, religión y Estado, particularmente, que son como las patas de la tesis, de la síntesis, antítesis y de la tesis, antítesis y síntesis de la dialéctica hegeliana. ¿Qué vamos a decir del idealismo hegeliano? Que es un punto culminante de lo que va a ser el pensamiento alemán, ¿sí? Hegel va a intentar superar todas las teorías que se venían dando hasta ese momento, ¿sí? Desde la filosofía podríamos decir que es un idealismo absoluto, en donde muchos filósofos dicen que logra integrar el espíritu a una cierta dialéctica desarrollando todo lo histórico. Hegel va a entender la filosofía como ese proceso en que la razón se realiza a través de la historia. Ese sería el concepto desde lo que es el idealismo hegeliano, ¿sí? Se va a centrar en temas como lo religioso, como lo moral, como lo histórico, y de hecho todos estos conceptos van a estar como muy influidos desde aquellas cuestiones de la Revolución Francesa. Su pensamiento va a buscar el sentido de la vida humana a través de la historia, a través de los procesos históricos. Va a intentar comprender la vida concreta de los pueblos más que producir algunas abstracciones metafísicas. Si bien por ahí estamos hablando de la dialéctica y demás, pero la idea de Hegel es poder comprender la vida concreta de los pueblos. Para poder entonces sí avanzar sobre algunas cuestiones. ¿Qué nos va a decir Hegel? Así como en síntesis, que el individuo solo tiene sentido dentro de un pueblo,
¿sí? Hegel va a eso. El individuo solo tiene sentido dentro de un pueblo y la unidad orgánica donde se realizan es la moral, la religión y el Estado, ¿sí? Para Hegel va a haber un mundo ético en relación. Las costumbres, las instituciones de un pueblo van a ser lugares en donde se desarrolla la moral individual y se supera en una moral colectiva. ¿Se entiende más o menos? Esto es lo que Hegel nos va a ir planteando, digo, ¿sí? En realidad, lo que él dice es que cada pueblo expresa una forma particular de ese espíritu universal y que la historia del mundo va a ser como la sucesión de esos espíritus nacionales. Por eso volvemos a decir, no, el individuo solo tiene sentido dentro del pueblo. Claramente está influenciado por todos los pensadores que podemos entender anteriores o de la Revolución Francesa que traen a este contexto, porque si hablamos de historia, si hablamos de procesos, de organización de pueblo, podemos hablar de organización colectiva, inclusive hasta de soberanía, podemos ver en estos conceptos hegelianos cómo se fundamentan en la teoría de Rousseau, de la voluntad general, de Montesquieu, en ese espíritu de las leyes, reconociéndolo al Estado, ¿sí? Inclusive del ideario griego, ¿sí? En donde vemos esa cuestión de individualidad y de comunidad. Hegel va a buscar reconciliar esa razón universal con el devenir histórico, en un concepto quizás como mucho más positivo. La razón histórica no va a ser contraria a la historia, va a decir Hegel, sino que va a decir, la historia misma es la manifestación progresiva de la razón, ¿sí? Y esta va a ser esa dialéctica que va a permitir entender los procesos y que cada época lleva en sí una propia contradicción, ¿sí? Y que a su vez la impulsa a su propia superación. Y ahí vemos esta lógica hegeliana, ¿sí? Esta dialéctica, ¿sí? En donde se producen esos tres momentos que nosotros traemos desde la filosofía hegeliana, que la tesis, la antítesis y la síntesis. Esta dialéctica que, hablando de procesos históricos, nos lleva a las contradicciones mismas de los procesos, pero Hegel lo pone desde una cuestión positivista, en donde lo impulsa a la superación. Bueno, en conclusión, para entender un poco ese sentido hegeliano, une dentro de la filosofía hegeliana estas cuestiones de pensamientos, de razón y devenir, en donde inclusive la libertad, si podemos hablar como valor, va a ser un resultado, para dar un ejemplo, va a ser un resultado de ese proceso histórico. Recordemos que para Hegel el pensamiento filosófico, teórico, político es esa reconciliación final entre lo humano y lo divino, lo particular y lo universal, ¿sí? Hablamos de Hegel y su influencia en el pensamiento moderno, y que luego va a especialmente incidir en lo que es Marx y su teoría crítica. Bien. A grandes rasgos les dije que Marcuse sí nos va a proponer en esta cuestión de poder entender, ¿sí? Cómo se une ese pensamiento con algunos lazos de la revolución. Y que si lo quieren leer está muy bien, nos ayuda, pero no es obligatorio el texto de Marcuse. Pero sí, quizás para entender, así a grandes rasgos también les digo yo, ese fundamento que busca dar fundamento a lo racional,
y enlazar hacia lo que luego va a ser toda una secuencia de sociedad libre y demás que se va a ir dando entre el paso de Hegel hacia adelante. Lo que sí a nosotros nos va a interesar, ¿sí? Es cómo, entonces, sí, luego de Hegel, podemos entender lo que es el manifiesto comunista, ¿sí? El manifiesto comunista tiene una cuestión, un contexto histórico, ¿sí? Tenemos que entender, luego de lo que por ahí explicamos de Hegel, justamente que surge como un resultado de las revoluciones burguesas y de la expansión del capitalismo industrial que genera esa nueva clase trabajadora, lo que denominamos proletariado, y que busca unificar a los obreros del mundo en una causa común, ¿sí? Especialmente lo que es la lucha contra la explotación capitalista. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No, Bueno, profe. muy clara o muy dormidos, no sé. Pero bueno. Todo bien, profe. Ahora sí. ¿Cuáles van a ser los descubrimientos fundamentales de Marx? ¿Sí? Por supuesto, quizás el más importante desde la teoría política es el materialismo histórico, ¿sí? ¿Qué vamos a entender como materialismo histórico? Marx va a decir que la historia humana está determinada por la estructura económica de la sociedad. Ese va a ser uno de los principios fundamentales de lo que es el materialismo histórico. Y que las ideas y la moral y la política y la religión, ¿sí? Las ideas, la moral, la política y la religión, en realidad son superestructuras que reflejan esas relaciones materiales y de producción, ¿sí? Y que cuando se cambian las formas de producción, también cambian las ideologías dominantes. Ese es como los conceptos básicos para poder entender el materialismo histórico de Marx que nos propone en el Manifiesto Comunista. Volvemos a repetir. La historia humana está determinada por estructuras económicas. El materialismo histórico se entiende desde que, haciendo pie en que las ideas, la moral, la política y la religión son superestructuras que reflejan las relaciones de ese capitalismo, especialmente de las relaciones de materiales y de producción, y que cuando esto cambian las formas de producción, también cambian las ideologías dominantes. Bueno, por un lado tenemos el materialismo histórico, que es una de las bases del Manifiesto Comunista, y obviamente en contraparte, o a la par, mejor dicho, tenemos la explotación del hombre por el hombre. Porque Marx va a decir que en toda sociedad de clases hay una minoría que se apropia del trabajo de la mayoría. Entonces eso lo denomina la explotación del hombre por el hombre. Y dice, además, sobre el sistema capitalista, dice, en el capitalismo, el capitalista compra la fuerza de trabajo, ¿sí? Del obrero o del proletariado y se apropia de ese plusvalor, de ese beneficio sería, ¿sí? Equivalente, dice Marx, a la diferencia entre lo que el trabajador produce y lo que recibe como salario. Entonces, es el concepto de plusvalía que Marx comienza determinando. Una cuestión es el materialismo histórico y el otro es la plusvalía. Pero la plusvalía se va a entender desde este concepto, desde la explotación del hombre por el hombre, ¿sí? En donde toda sociedad de clase tiene una minoría que se apropia del trabajo que es de la mayoría.
y que esa plusvalía o ese plusvalor justamente tiene que ver o es equivalente a la diferencia entre lo que el trabajador produce y lo que recibe de salario, porque existe un beneficio que el capitalista compra para sí, que es la fuerza del trabajo del propio obrero. Bueno. A su vez también Marx nos va a disponer sobre una de las frases que tiene el texto que dice: toda la historia de la sociedad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Y acá nos dispone otro de los grandes conceptos, que es justamente esta lucha de clases, ¿sí? Y Marx va a decir: desde los esclavos y desde Roma con los patricios, los señores feudales, los siervos medievales, la humanidad siempre ha vivido en conflicto entre opresores y oprimidos. Y en la era moderna las clases siguen siendo tensas. Por un lado está la burguesía, que es propietaria de los medios de producción, y por otro lado está el proletariado, que es la clase obrera, que solo posee su fuerza de trabajo. Desde estos conceptos, a su vez, entonces Marx suma a esos conceptos desde la filosofía como el materialismo histórico y la explotación del hombre por el hombre, dando o fundamentando la plusvalía, el concepto de lucha de clases, ¿sí? Y a su vez, bueno, entonces Marx también se va a preguntar cuál es el papel histórico, especialmente de la burguesía. Entonces va a decir, la burguesía fue una clase revolucionaria en su origen, va a decir, ¿no? Destruyó el feudalismo, transformó el mundo a través de lo que es la producción capitalista. Creó el mercado mundial, revolucionó la industria y unificó las civilizaciones mediante esa globalización económica. Eso es lo que dice Marx sobre la burguesía. Pero, sin embargo, va a decir que el progreso de la burguesía se basa en la explotación del trabajo asalariado. En síntesis, Marx va a decir que ha sustituido esos lazos humanos y religiosos por relaciones puramente económicas. Al punto que él sume, como veíamos hace rato, todos los que son las ideas, la religión, la política y la moral, que él denomina como superestructura, todas estas cuestiones lo sume en una frase que dice: la burguesía ha enterrado la dignidad personal bajo del dinero. Esa es una de las frases que usa Marx para poder determinar esta relación. Y entonces también nos dispone y piensa en lo que es el proletariado y lo que se puede entender de revolución para el proletariado. Y entonces dice: el capitalismo sostiene contradicciones internas, estas contradicciones producen crisis cíclicas de sobreproducción, producen empobrecimiento creciente de la clase obrera, produce concentración de riqueza en pocas manos, y que estas contradicciones conducen inevitablemente a una revolución proletaria, en la que los trabajadores van a tomar el poder político, o tomarán, mejor dicho, dice, tomarán el poder político y van a tender a abolir la propiedad privada de los medios de producción particularmente. Y dice que la clase obrera es la clase universal que cuando se libere va a liberar a toda la humanidad. Ese es uno de los conceptos con los que Marx va redefiniendo a lo que es la situación de la clase obrera.
Obviamente a la par critica, ¿no?, a las otras cuestiones que surgen como ideología. Decíamos justamente lo que pensaba o que encerraba dentro de esas superestructuras, y también va a decir que la religión, el derecho, la moral, sobre todo hablando desde estos conceptos con la burguesía, son instrumentos ideológicos al servicio de la clase dominante, que la democracia liberal y que los derechos humanos y la igualdad ante la ley en realidad son solo ilusiones que siguen encubriendo la gran desigualdad de la economía real. Marx va a plantear o va a proponer una crítica implacable de todo lo existente. Es una crítica de todo lo que desarrolla el capitalismo hasta ese momento. Por eso volvemos a decir, no más allá que algunos coincidan, otros no coincidamos, tiene que ver con todo ese contexto social, cultural y político que se desarrolla hasta ese momento. Hay un programa en el manifiesto comunista, ¿no? El manifiesto propone una serie de medidas transitorias hacia una sociedad comunista, ¿sí? A saber, a grandes rasgos, sí, vamos a poder decir que propone la abolición de la propiedad privada, de los medios de producción, el impuesto progresivo sobre la renta, la abolición del derecho de herencia, la confiscación de los bienes de los emigrados y de los rebeldes, la centralización del crédito y del transporte en manos del Estado, la educación pública gratuita y la abolición del trabajo infantil, la organización del trabajo para todos, la unión de la agricultura y la industria, la redistribución de la población según las necesidades de producción. Digo, todas estas medidas transitorias tienen que ver con ese programa comunista que él desarrolla en el manifiesto. Y que son etapas que llevan hacia lo que él denomina una sociedad sin clases ni Estado, ¿sí? Y lo hace quizás con una de esas frases más conocidas, que es proletarios de todo el país, de todos los países unidos, ¿sí? Que en realidad culmina con un llamado universal a todos los proletarios, diciendo que nada hay para perder más que sus propias cadenas y que a la par tienen en cambio un mundo para ganar. Y de esta manera, obviamente, se presenta al comunismo como un movimiento internacionalista basado en la solidaridad de los trabajadores frente a lo que es, o podemos decir, el capital global. Entonces, en síntesis, de acá tenemos algunos conceptos concretos como el materialismo, históricos, la lucha de clases, la plusvalía, la revolución proletaria y lo que es el comunismo, que voy a tratar de dejarles esos conceptos para que ustedes tengan a mano. En conclusión, el manifiesto comunista es un diagnóstico, y pues es un diagnóstico político. A su vez de que es un plan político, es un diagnóstico político del momento. Y sí podemos decir que plantea leyes sobre lo que es ese desarrollo capitalista, pero que también enuncian como un fin histórico, ¿sí? Para que podamos terminar de cerrar la idea, Marx plantea el comunismo no solo como una utopía moral, sino como una necesidad histórica derivada de las grandes contradicciones del propio capitalismo. Y bueno,
Entonces, ya tenemos, basadas en estas cuestiones, quizás la visión de Hegel, la visión de Marx, que interpretan desde lo que es el progreso histórico, todos esos procesos revolucionarios y la modernidad hacia la contemporaneidad, ¿sí? Nos queda en el foro que tenemos como foro 3, poder entender quizás, ¿no?, todos estos conceptos de Marx y de Hegel y unirlos con esos conceptos que Kant iba proporcionando, ¿sí? Entendiendo que así como vimos aquellas metas, aquellas fases, aquellas cuestiones básicas de Hegel y Marx hasta acá, haciendo un gran repaso rápido sobre lo que es Kant, sí podemos decir que Kant tiene como meta, dentro de lo que es la historia, el progreso hacia la libertad y la paz perpetua. Recordamos, ¿no es cierto?, que estas eran las patas que a Kant lo conflictuaban en su filosofía para poder entender desde una cuestión también positivista esta cuestión de decir hacia dónde, cómo definimos el rol de la organización y del Estado. En diferencia, sí, Kant no busca hechos, sino que Kant, como por ahí lo hace Hegel y Marx, sino que Kant busca condiciones de posibilidad de ese conocimiento histórico. De hecho, para Kant, el progreso humano va a responder mucho más a esa finalidad racional que va dando sentido, ¿sí? Obviamente está influenciado también por todo el proceso de las grandes revoluciones, como es la Revolución Francesa y demás, en donde él encuentra que existe un papel del Estado particular, quizás es anterior a Marx, entonces también va a pensar que el papel del Estado es necesario para encauzar ciertos impulsos, para garantizar la libertad, para sostener la ley. En suma, también va a decir que esto nos lleva a construir una sociedad pacífica, una sociedad republicana, en la búsqueda de lo que es la libertad y la paz perpetua. Una de las frases más concretas quizás de Kant es esa que dice: el hombre necesita un señor para que pueda ser libre, ¿sí? Contrario a eso, o no contrario, en la repensar el pensamiento de Kant, lo vamos a ver a Hegel y a Marx, ¿sí? En lo que venimos diciendo. Hegel también va a ver a la Revolución Francesa y en eso como una cuestión de la búsqueda del espíritu de la libertad, donde el pensamiento se convierte en realidad. Va a sentar toda su teoría en lo que es el derecho, la razón, el progreso, pero sí va a creer en ese progreso histórico, en la expansión de la libertad, en la búsqueda de la revolución, como puntos culminantes de procesos para buscar luego la evolución de los mismos. Y bueno, ya vimos a Marx en estas cuestiones de presentarnos el conflicto de clases, que es parte de la revolución, ¿sí?, a través de lo que es el manifiesto comunista. Bien. Bueno, creo que dimos un pantallazo muy rápido, muy general, pero lo traté de ser lo más conciso posible para que lo podamos entender y esto ingresa a lo que es el parcial. Ustedes tienen los textos de Marx, de Hipólito y de Marcuse como para poder entender quizás algo más, pero entiendo que con lo que nosotros hemos podido dar hasta acá, podemos cerrar 1914 y ya dejarnos en las puertas de lo que va a ser en los grandes conflictos mundiales. Ustedes van a tener un nuevo foro que se abre justamente, y trajimos un poco de Hegel, de Marx y de Kant, porque en el foro
tiene como consigna comparar la visión de Kant y la de Marx particularmente como motores del progreso histórico. ¿Qué vemos, ¿sí?, en Kant y qué vemos en Marx considerando a ambas teorías y repensando al progreso histórico como motor? Explicamos un poco Hegel y le dejé el texto porque quizás es el texto que une uno y otro para poder explicar las teorías. Lo pueden usar también a la hora de comparar a Hegel. Nos interesa que podamos sí revisar estos dos autores para poder cerrar el eje número 2. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Sí, Ariana. Buen día, profe. Yo quería consultarle porque el parcial es el próximo miércoles y yo estoy haciendo mi residencia justo en ese horario, entonces como que no voy a poder asistir. No sé si después hay una instancia de recuperatorio. Sí, Ariana, dijimos que justamente por estos traspiés que venimos teniendo, no lo vamos a hacer presencial, sí lo vamos a hacer virtual. Quizás para los que entraron un poquito más tarde y sepan que el parcial es virtual, es el miércoles que viene, es a través de un múltiple choice, ¿sí?, de 15 preguntas, en donde ustedes van a tener un tiempo para desarrollar. Si bien el parcial va a estar abierto desde las 8 de la mañana, que es la primera hora de la comisión 1, hasta las 17, que es la última hora de la comisión 2, ustedes van a tener para ingresar en ese horario cuando quieran, entrar a desarrollar el parcial, el múltiple choice. El múltiple choice sí tiene un tiempo, son 40 minutos que ustedes tienen para desarrollar el parcial. Como es múltiple choice, lo pueden hacer con los apuntes en mano. Tienen 2 posibilidades de realizar el múltiple choice. Recuerden que la segunda posibilidad es la selección de las preguntas en forma aleatoria, así que la 1 no va a ser la 1, sino que y tampoco el formulario les va a permitir volver hacia atrás, sino que los va a tirar siempre hacia adelante, y si intentan en una nueva opción, no van a tener el mismo orden que el anterior, pero sí las mismas preguntas, sí las mismas 15 preguntas. Y se cuenta, pueden hacer inclusive los dos intentos, que queda obviamente la puntuación más alta que ustedes consigan. Recuerden que con 7 ustedes aprueban, promocionan, y con 4 regularizan. Sí. Profe, ¿el parcial es grupal o individual? Es individual a través del aula virtual, y se abre el próximo miércoles. Bien, gracias, profe. Bien. Comentario: la clase, el miércoles que viene no tenemos clases, tienen parcial virtual. El próximo miércoles, que es, a ver, el 15 tienen el parcial. El 22, que sería el recuperatorio para aquellos que no aprobaron el parcial, ¿sí?, lo van a hacer en la misma modalidad que el parcial, van a rendir el recuperatorio, pero sí vamos a tener clase, porque nos ha quedado un periodo del eje 2, que es hasta 1945, que tenemos que ver. O sea, que nos volvemos a ver con encuentro el 22 de octubre, ¿sí? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos pronto en el parcial, seguramente. Nos vamos a estar leyendo. Y bueno, feliz día para las madres que parte de la cátedra. Que disfruten su domingo el próximo domingo. Bueno, nos estamos viendo. Con respecto al temario que ingresa a la evaluación, ¿podría usted hacer un breve resumen de temas? Hasta acá.
Hasta acá, todo el eje número 1, ¿sí? Y del eje número 2, a ver si tengo acá. Y del eje número 2 tienen desde 1850, que empezamos con la revolución industrial, segunda revolución industrial, el mundo burgués, desde 1914 hasta 1914, que es lo que explicamos hoy. En lo que es teoría política, ¿sí? Tenemos todo lo que vimos en el eje número 1 completo y en el eje número 2, Kant, Hegel y Marx. Gracias, profe. Bien. Pregunta. Sí. O sea, el formulario estaría habilitado todo el día, desde las 8 hasta las 17. Sí, Gualberto. Ustedes van a tener habilitado en ese horario el formulario, pero recuerden que una vez que ingresan, tienen 40 minutos para desarrollarlo. Bien. Bueno, nos vemos. Seguramente van a promocionar todo.